trabajo se titula Reflexiones de un pensamiento político anterior a Marx, Charles Fourier, pensador de las pasiones, y es una monografía que ya algunas de las personas que están acá han escuchado avances que he presentado en los foros de aquí mismo que realizamos en el programa de filosofía. Y bueno, para iniciar voy a explicar un poco cómo va a ser el esquema que voy a tener en cuenta. En una primera parte lo que voy a hacer es presentar el pensamiento de Charles Fourier como un filósofo, ya que es un autor que ha sido trabajado desde la arquitectura, por ejemplo, desde la economía, de la sociología, de la psicología incluso, pero desde la filosofía, entre los filósofos casi es un autor desconocido. En un segundo momento, lo que voy a tratar de mostrar un poco es cuáles son los elementos que retoma Marx del pensamiento de Fourier al momento de plantear su propuesta económica, política, filosófica. Entonces ahí vamos a enfatizar en un concepto que es el concepto de trabajo para ver de qué manera lo retoma Marx de Fourier. En una tercera parte voy a partir de dos ejemplos de la vida política del siglo XX, que son la Unión Soviética y la China maoísta. Entonces voy a mostrar de qué manera en estos experimentos políticos, si los podemos llamar así, se parte del pensamiento de Marx para realizar una propuesta que en la práctica se caracteriza por llevar a los sujetos a la obstrucción de sus pasiones, al bloqueo de sus pasiones. Entonces, bueno, en la primera parte, como les dije, el objetivo era presentar a Charles Fourier como un filósofo, y hay que decir, hay que explicar un poco el contexto en el cual crece Fourier para comprender de qué manera su pensamiento se desarrolla. Fourier es un autor que nace en 1772, como nos comentaba el compañero ahorita, la Revolución Francesa es en 1789. Es decir, que esta manifestación política comienza cuando Fourier es apenas un adolescente, tiene 15 y 16 años, y esto va a influenciar en la manera como él concibe los problemas políticos y económicos. ¿Qué es lo que va a hacer Fourier? Se va a dar cuenta de que la burguesía, que era la clase económica dominante en el momento, utiliza al pueblo para obligar a la monarquía a dejar el poder. De esta manera lo que ocurre es que entonces se fusionan dos clases muy poderosas: la clase política, que está en manos de la monarquía, y la clase económica, que está en manos de la burguesía. Ahora, potenciados estos dos poderes, lo que van a dar fundamentos al capitalismo, que desde ese momento ya Marx va a tener los elementos suficientemente claros para realizar su diagnóstico que realiza. Posteriormente lo que hace Fourier es, o más bien inicialmente lo que hace Fourier es realizar un diagnóstico. En este diagnóstico se va a dar cuenta, como podemos ver ahí, que él toma como dos bases o dos pivotes o dos elementos que son fundamentales para la descripción de lo que él llama civilización. La civilización en Fourier corresponde aproximadamente a lo que en Marx es la burguesía, pero no hace referencia exclusivamente a la clase política o económica dominante, sino que la civilización incluye mucho más, pues abarca todo un sistema de pensamiento político, económico, que mediante la educación y mediante la industria es que posibilita el bloqueo de las pasiones. ¿Qué va a decir Fourier? Que por ejemplo la educación es una educación negativa en el sentido de que la familia inicia una práctica que es la de como orientar a los niños por unos roles específicos, y que esto ya como que lo va mutilando las posibilidades de su deseo, las posibilidades en que pueda vivenciar sus pasiones. Para esto Fourier va a proponer algo que es muy interesante, y es algo que él llama sexo neutro. Es decir, que en Fourier no hay solo dos sexos, sino tres concepciones de la sexualidad. Por un lado, el sexo hombre, por otro lado el de mujer, y él a los niños los va a dejar con la categoría de neutralidad. Podríamos pensar inicialmente que esta neutralidad es una neutralidad negativa, pero lo que va a posibilitar esta neutralidad en la educación es que los niños aprendan mucho más allá de lo que el profesor le diga, o de lo que la mamá le diga, o de lo que el papá le diga, mostrándole como un camino al cual dirigirse. Por otro lado, la industria y el comercio también son esta otra base que él va a tomar como fundamento, ya que él va a realizar una gran crítica a la economía, una crítica que se fundamenta en el desprecio de las pasiones, en el desprecio del cuerpo incluso. Entonces, luego de que Fourier realiza este diagnóstico, no se queda solamente con el diagnóstico, sino que va a proponer una solución. Esta solución, la podemos poner acá en el medio, es el phalansterio. Es
Este es un concepto desconocido y él siempre va a estar promoviendo neologismos porque es lo que pretende es como dejar de lado la tradición filosófica y entonces va a estar siempre proponiendo neologismos para que su propuesta pueda ser comprendida plenamente. El falasterio es esa estructura arquitectónica la cual sería como el centro en el cual la estética impregnaría cada rincón de ese lugar, en el cual los sujetos experimentarían y vivenciarían sus pasiones, en la cual los sujetos van a satisfacer su individualidad para luego ir a hacer aportes a la colectividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque Fourier es un autor que siempre se va a fundamentar en la psicología, pero no la psicología como la que conocemos hoy en día, que en muchos casos patologiza incluso, sino en una psicología que parte de las diferencias entre los individuos. Es decir, Fourier no va a pretender nunca una homogenización, sino que lo que va a pretender es partir de la psicología para comprender que cada sujeto es diferente, que las formas y las pasiones aparecen en cada sujeto son diferentes y por lo tanto va a partir de una filosofía que nunca sea excluyente, sino que siempre tenga como fundamento la inclusión. Fourier va a tomar como base también ese concepto de atracción apasionada. ¿Qué es lo que hace él? Él retoma de Newton el concepto de atracción, que es un concepto originalmente de la ciencia, de la física, y Fourier va a decir que si Newton lo había aplicado a la materia, él lo va a aplicar a los seres humanos, lo va a aplicar a la sociedad. Entonces Fourier dice, si los planetas, los astros se rigen por la atracción física, los seres humanos también deben tener una ley que les posibilite el regir sus vidas, y esta ley es justamente la atracción apasionada, que es una ley que, como les digo, parte de la psicología, parte de la estética, pero que está cargada de una crítica. ¿De qué manera? Por ejemplo, la atracción apasionada posibilitaría enfriar la libertad de la mujer y del niño. Entonces Fourier va a decir que si la tradición filosófica se ha encargado de fundamentar el desprecio por las mujeres, el desprecio también por los esclavos, por los negros, por ejemplo, esto no es más que prejuicios que no tienen ningún fundamento en la realidad política que debería vivenciarse en un sistema político. Entonces, de esta manera va a proponer que la mujer es un ser que también, por supuesto, experimenta pasiones en su cuerpo y que alejarla de las vivencias pasionales no es más que un producto de un sistema patriarcal que las pretende, como les digo, que pretende bloquear sus aportes a la industria y sus vivencias pasionales. La propuesta de mujer es crítica hasta el punto de que no solo pretende la libertad de la mujer, sino que él va a promover también la libertad del niño. Esto lo voy a explicar un poco detenidamente para que no sea malinterpretado, y es en el sentido de que Fourier va, como ya había hecho su diagnóstico, en el que se da cuenta que la educación y la economía son las dos bases para el bloqueo de las pasiones. Entonces él va a proponer, o más bien va a iniciar haciendo como un análisis filosófico y antropológico de lo que es el trabajo, y va a darse cuenta de que el niño es un ser en sí mismo, que es un sujeto en sí mismo, y que lo que pretenden todas las sociedades al decirle tienes que ser un hombre, tienes que ser una mujer, es como bloquear la posibilidad de fluctuaciones pasionales que podrían iniciar ese sujeto, y por lo tanto no va a proponer una educación como la de Rousseau, por ejemplo, en la cual el preceptor prácticamente mira la sexualidad del niño al decirle, al llevarlo desde la cuna hasta el matrimonio, sino que Fourier lo va a proponer una propuesta mucho más interesante en la cual el niño va a satisfacer sus pasiones y va a hacer aportes a la colectividad. ¿De qué manera? Voy a dar solamente un ejemplo. Fourier va a darse cuenta de que los niños tienen en común como el amar, revolcarse, el amar, empaparse en agua, el estar sucio siempre. Entonces no va a decir, por ejemplo, que los niños tengan que bloquearse en esta pasión, sino que lo que va a proponer es que las tareas que se le asignen estén relacionadas con la vivencia de sus pasiones. De esta manera lo que él va a proponer, por ejemplo, es que el niño del falasterio se encargue de la limpieza de algunos espacios y de esta manera ni bloquea sus pasiones a la vez que está haciendo aportes a la colectividad o a la asociatividad. Bueno, pasando a otro punto, voy a explicar un poco de qué manera concibe Fourier el ejercicio de las pasiones en el cuerpo. Él propone que hay 12 pasiones que son las que dan fundamento a su sistema político, a su sistema estructural, arquitectónico incluso. Él la divide en 3 grandes grupos. Como podemos ver, inicialmente están las pasiones sexuales, que son las pasiones que hacen referencia a los 5 sentidos que conocemos básicamente hoy en día.
La ciencia hoy nos dice que hay mucho más de 5 sentidos, pero en ese momento era con lo que Fourier contaba, y es genial que falta de que cada uno de estos sentidos puede tener o brindarle la posibilidad al ser humano de vivenciar una pasión. Por ejemplo, la pasión del gusto, él va a decir, gracias a la industria, gracias al comercio, bloquea en los pobres la posibilidad de experimentar diferentes tipos de comidas, por ejemplo, y esto estaría bloqueando sus pasiones constantemente. Así como cada una de estas pasiones, según la concepción de Fourier, la educación o el comercio o la industria siempre estarían llevando al bloqueo de estas primeras 5 pasiones sensuales. Posteriormente, Fourier va a proponer 4 pasiones que son pasiones relacionales, pasiones que permiten que el individuo no se quede como en un solipsismo, sino que esté siempre con la disposición a relacionarse. Esas pasiones son inicialmente la amistad. Bueno, Fourier la divide como etariamente, hace 4 grupos etaarios y asigna pasiones a cada uno de estos grupos. Inicialmente la amistad, que él va a decir que se vivencia principalmente en los niños, dice que los niños son quienes tienen más disposición para la amistad. Posteriormente el amor romántico, que es una pasión que él atribuye a la adolescencia. Luego la ambición, esta pasión es muy importante porque, por ejemplo, si Rousseau nos va a decir que hay que bloquear de cierta manera la ambición, Fourier nos va a decir, oiga, el ser humano no es un ángel, no podemos bloquear su ambición, más bien hay que hacer que esa ambición lo impulse a él a superar al otro y de esta manera pueda superarse a sí mismo y hacer aportes a la colectividad, por ejemplo. La pasión número 9 para Fourier es el espíritu de familia o el familismo. Él va a decir que es una pasión que está presente principalmente en los ancianos. Me olvidó decir que la ambición es una pasión que para Fourier está presente principalmente en gente como de nuestra edad, es decir, en los adultos. Bueno, estas 3 pasiones distributivas, para estas Fourier va a proponer 3 neologismos en francés, ya que él va a decir que son desconocidas para los seres humanos. Por un lado, papillon, por otro lado, cavalice y finalmente composite. Estas 3 pasiones, papillon por ejemplo es mariposa en francés, y él va a decir que el ser humano debe tener una pasión que lo lleve a alternar. Esta es la pasión alternante o la pasión del mariposeo, que lo que hace es que el ser humano siempre esté como una constante metamorfosis y que nunca bloquee sus pasiones, por ejemplo, al aceptar un matrimonio para toda la vida, sino que tenga las posibilidades de experimentar diversas maneras de vivenciar su sexualidad, por ejemplo. O en cuanto a lo económico, porque él decía que el ser humano no debe quedarse toda la vida en un trabajo, ya que todos tenemos diversos gustos, y quedarnos en un trabajo en el que tengamos que dedicar 8 horas hasta que nos pensionemos es como bloquear las pasiones para Fourier. La pasión cabalística es una pasión, como le digo, es un concepto desconocido porque Fourier va a proponer esta nueva noción en francés. Es una pasión que lo que pretende es como hacer una amalgama entre la ambición, los celos, la envidia, y como les decía ahorita, Fourier no va a pretender que el ser humano sea un ángel, sino que pueda experimentar la ambición, los celos, y que de esta manera se supere y haga aportes a la asociación. La pasión compuesta es una pasión que posibilita que las otras 11 pasiones se mezclen entre sí. Y entonces podría decir, por ejemplo, que la pasión número 8, que es la ambición, se amalgame con la número 3, que es la pasión del olfato, y que lleve a un perfumista a pretender superar a los otros perfumistas, y de esta manera, como les digo, vence sus pasiones individuales sin bloquear los aportes que pueda hacer a la colectividad. Bueno, paso a la segunda parte, que es la influencia de Fourier en Marx. En este punto hay algo que voy a retomar específicamente, que es las concepciones del trabajo, que es un concepto que va a ser trabajado no solo desde la filosofía, sino desde la antropología, por ejemplo, hasta el punto de que Marx y Engels van a decir que el trabajo es el que posibilita que el hombre se convierta en hombre y que deje de ser un animal irracional, por ejemplo. Entonces, el trabajo es lo principal que Fourier va a recuperar, que Marx va a recuperar de Fourier. Este es como el centro en el cual ambos fijan sus reflexiones, pero ya vamos a ver que Marx posteriormente se va a separar un poco de la propuesta de Fourier, un poco no, bien en gran medida, y solo va a tener en cuenta estas premisas sobre el trabajo.
Lo primero que va a darse cuenta Fourier mediante su crítica a la industria es que las dinámicas de producción, de distribución, de intercambio y de consumo son dinámicas que llevan al sujeto a una explotación por parte bueno, el Fourier no existe todavía la concepción o el concepto de capitalista, como decía la profesora Diana ahorita, que ya es un concepto que trabaja Marx específicamente, pero en Fourier sí está presente una crítica a la economía, hasta el punto de que Marx, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, va a retomar a Fourier y él es el primero que utiliza esta categoría de socialistas utópicos. Ahí incluye, por ejemplo, a Robert Owen en Inglaterra, al conde de Saint-Simon y a Fourier, por supuesto. Marx en el manifiesto va a aceptar que ya ellos habían logrado penetrar en los antagonismos de clase, pero que justamente todavía no estaban dados todos los factores históricos para que Fourier lograra una comprensión científica de lo que es la explotación por parte de quienes tienen los medios de producción. Entonces, Fourier se va a fundamentar en algo que él llama economía doméstica. No es como una economía familiar, no es una economía dividida a nivel familiar, porque él, como les decía ahorita, al hacer su crítica a la civilización, hace una crítica a la familia también y propone mil modelos de familia que estarían construyéndose en todo momento y estarían siempre, que no serían como modelos estáticos, sino que serían modelos que se compondrían también al tiempo que las pasiones se van componiendo. Entonces, esta economía doméstica de Fourier lo que posibilita también es que las pasiones individuales puedan como hacer aportes a un engranaje, al movimiento de un engranaje que es el sistema económico de Fourier. Las series son grupos por asociaciones pasionales, es decir, si a mí me gusta la filosofía, por ejemplo, haríamos grupos de investigación, por ejemplo, podríamos decir hoy en día que para Fourier los semilleros de investigación sería como una serie en la cual un grupo de personas que tienen intereses en común hace aportes a la colectividad. Otro ejemplo podría ser por ejemplo, en la agricultura, en la arquitectura, y de esta manera, en cada una de las disciplinas, las series pasionales posibilitarían, como les digo, la satisfacción individual y la satisfacción colectiva. Esto es una crítica que hacerle a Marx, ya que él siempre va a estar retomando una clase económica, que es la clase que él denomina como proletariado, pero no se va a detener a pensar en las subjetividades de la manera como lo hace Fourier. Marx centra todas sus energías en su diagnóstico económico, lo cual no es negativo porque no nos podemos dedicar a estudiar todo en la vida, por ejemplo, pero sí es como cuestionable en Marx el hecho de que conozca las premisas de Fourier sobre la manera en que el trabajo puede posibilitar la explotación individual y puede posibilitar los males de la colectividad, y que posteriormente Marx no retome este análisis de las subjetividades de Fourier, sino que va a centrarse en esta clase que él denomina como proletariado. En los manuscritos económicos y filosóficos, Marx también va a decir, por ejemplo, que el trabajo en civilización es trabajo forzado, no es trabajo voluntario, y que la relación entre empleado y empleador se puede resumir a la relación entre un explotado y un explotador. Esto, como podemos ver, son como indicios de la presencia de la obra de Fourier en Marx, ya que, como les decía, para Fourier el trabajo posibilita que en civilización la pobreza nazca de la abundancia. Bueno, entonces, como les digo, Marx lo que va a retomar de Fourier es lo relativo al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un elemento material. A Marx no le interesa lo que Fourier dice sobre las pasiones, sobre la ética, sobre estética, por ejemplo, y por esto retoma exclusivamente el elemento material que es el trabajo. ¿Por qué Marx únicamente retoma este concepto? Porque Marx lo que pretende es realizar una ruptura con toda la tradición filosófica, de manera tal que Marx va a considerar toda esta propuesta de Fourier que está fundamentada y que está influenciada también por la monarquía que acababa, como les digo, de derrumbarse cuando Fourier ya era un joven. Entonces Marx todo esto lo va a considerar como ideología. Marx lo que hace es decir que la tradición se ha encargado de imponer ideologías para de esta manera dominar, para de esta manera posibilitar la explotación económica. Entonces,
como les digo, Marx lo que va a retomar, o en lo que se va a fundamentar es en la economía, que para él es la estructura que posibilita hacer análisis de la forma como las sociedades se mueven, como avanzan, incluso. Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con derecho, con política, con ética, con estética, con religión, Marx lo va a considerar como ideología y por lo tanto no va a retomar absolutamente nada de esto, de lo que propone Fourier, únicamente los elementos relativos al trabajo. Bueno, para terminar con esta segunda parte y pasar rápidamente a la tercera, hay que decir que para Marx la única ideología, si la podemos llamar así, que él permitiría según su pensamiento es la conciencia de clase, que es la que posibilitaría a los obreros justamente apropiarse de su condición de explotados, de su condición de esclavos por el sistema capitalista. Bueno, finalmente, porque son importantes las pasiones en un sistema político. Yo para hacer esta explicación parto de, como les dije ahorita, de dos experimentos políticos del siglo pasado, que fue por un lado en la Unión Soviética, lo que hizo Stalin por unos pocos años y lo que posteriormente realizaría Lenin. Y por otro lado, en la China socialista, de Mao Zedong, pues está justamente este señor, que ambos van a recuperar algunos aspectos del pensamiento de Marx, pero que en la práctica se va a demostrar que lo que hicieron fue negar de manera frecuente la propuesta de Marx, que finalmente proponía como el uso de la razón y no una imposición de más ideologías. Entonces, por ejemplo, en este sentido, en la Unión Soviética lo que se puede tener en cuenta, lo que se puede captar al momento de enfrentarnos a cualquier libro histórico, es que la Unión Soviética se caracterizó por un lado por la homogenización, por otro lado por la imposición de trabajo, incluso por los campos de concentración, que no son algo exclusivo de la Alemania nazi. El espíritu de homogenización de la Unión Soviética llegó hasta el punto de que a las familias, no sé si llamarlas así, no se les posibilitaría o no se les permitía como tener una mascota, porque esto sería como una imitación de la clase burguesa. Por otro lado, el maoísmo se dedicó también a la destrucción de templos budistas, por ejemplo, y esto es negativo porque en Fourier, como les digo, cada quien vivencia su subjetividad y cada quien hace aportes a la colectividad sin oprimir lo que puede sentir, lo que puede pensar un sujeto. Mao utiliza dos herramientas que son, por un lado, la revolución cultural, que es como un derrumbe de toda la tradición que había impuesto el imperio chino, y entonces mediante esta revolución cultural, que va a estar prácticamente en manos de su esposa, Jiang Qin, lo que va a hacer es como imponer nuevas formas de arte, pero que serían muy limitantes en la práctica, ya que solo se posibilita por ejemplo, ciertos tipos de danza o ciertos tipos de teatro. O sea, no era como una apertura a las artes, sino unas imposiciones específicas. Estos dos ejemplos de sistema político nos ayudan a comprender el pensador contemporáneo francés René Ferrer, que lo que hacen es alejar el concepto de utopía de una carga positiva, pues lo que hacen es como degradar este concepto de utopía y alejarlo de su sentido original. Entonces, para concluir, puedo decir que Fourier es un filósofo que interesa la filosofía contemporánea, que en Fourier hay elementos que Marx va a retomar, y que las pasiones es algo que nunca debe ser excluido de un sistema político, ya que al menos van a dar más posibilidades de permanencia. Muchas gracias. Entonces, ahora viene la pregunta, las aclaraciones, las presentaciones de los señores jurados. Roger y Javier. Quisiera hacer como argumentos de justificación por qué hacer de la lectura del texto. Dos, algunos comentarios que me parecen necesarios desde el punto de vista metodológico, y algunos vacíos que encontré, pero que luego con un diálogo que tuve con la vía telefónica y luego revisé el texto, pues aparecen ya claros que en la entrega que me hicieron no estaba, y eso es importante para evitar malentendidos. Y tres, pues algunos comentarios globales ya desde el punto de vista
el trabajo. Lo primero es que cuando una me dijo que si le facilitaba la lectura del texto, pues yo lo acepté por tres razones. La primera, porque ahí